El Ministerio Amor en Cristo te da la más cordial bienvenida. Iniciamos. Para mi familia, para mí es un privilegio que ustedes hoy estén aquí con nosotros. Nos preparamos como siempre, preparamos nuestro corazón y esperamos que ustedes también. Vamos a dar gracias, vamos a orar, como es nuestra costumbre, como nos han enseñado, como Dios lo pide. Así que ponemos todo en manos del Señor. Hoy, Marta podría orar hoy, por favor. Gracias, Marta. Vamos, usted también en casa, vamos a orar. Papito, gracias te damos una vez más por permitirnos estar aquí presentes en muchos hogares, pero sobre todo presentes, humillados ante ti para pedirte que dirijas esta reunión, compartir con nuestros hermanos, aunque estemos a la distancia, estamos unidos en el corazón, suplicándote para que hables a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que cada uno tiene. Te pedimos que todos aquellos que tienen una cita hoy contigo estén presentes, que si alguno aún falta y no se ha conectado, que apresure sus pasos, que le recuerdes que tenemos esta transmisión y que estás queriendo hablar a su corazón. Haz que cada uno de los invitados, aquellos que ya nos han visto y no han tomado aún la decisión, o aquellos que nos están viendo por primera vez, habla a sus corazones, redargúyelos y hazles entender la urgente necesidad que tienen de aceptarte en su corazón y caminar, empezar su rumbo hacia el cielo, que es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Y te agradecemos que para todos aquellos que ya te hemos recibido, la certeza, la absoluta certeza de que pasaremos la eternidad junto a ti en una alegría y armonía absoluta, en un estado que no podemos ni siquiera imaginar el día de hoy. Te pedimos nuevamente que tomes control de cada detalle y que esta transmisión sea para tu gloria y que sea digna de ti. Todo te lo ponemos enfrente en el nombre de aquel que nos redimió, de aquel que vino por nosotros y se hizo hombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Estamos listos? El título del mensaje para esta tarde: la bendición de Dios por encima de la maldición de los hombres. En medio de todo lo que está pasando, algunos creyentes podrían perder de vista lo más importante, que Dios tiene control de todo, que Dios tiene cuidado de sus hijos, que nada de lo que está sucediendo se le ha escapado a Él. Leamos por favor segunda de Samuel 16, versículo 12. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿De quién salieron estas palabras? De la boca del rey David. Estas palabras llenas de confianza a Dios salieron del rey David mientras un hombre llamado Simeí arremetía contra él y lo maldecía. Bueno, ya casi vamos a leer esa historia, pero antes vamos a ponernos dentro del contexto. El rey David estaba huyendo de su hijo Absalón, el cual se había sublevado contra su propio papá, pues Absalón quería el reino. La codicia hizo que Absalón se volviera contra su propio padre, y en ese momento ya se había declarado como rey de Israel. Vean qué terrible, ¿verdad? Y David no quiso enfrentar a su hijo. ¿Por qué? Porque enfrentarlo sería matarlo. Así que David decide abandonar la ciudad y huye de Absalón. Y dice en segunda de Samuel que en el libro de Samuel, en el segundo libro, David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Como que me recuerda a Jesús esto, ¿verdad? También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. En este peregrinar, en esta huida en que David y su gente se encuentran, aparece un hombre llamado Simeí, familiar del rey Saúl, el cual, o sea, Simeí, sin saber realmente cuál era la situación entre David y el ya fallecido Saúl,
piensa que el malo de la película, como dicen algunos, era David y empieza a maldecir al rey. Vamos a leer segunda de Samuel, segunda de Samuel 16, versículos del 5 al 12. Voy a ir interrumpiendo. Rey David hasta Baurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y Bueno, salía maldiciendo. Salía maldiciendo. Simei era un pariente lejano del antiguo rey y seguía resentido con David. ¿Por qué? Porque él pensaba que el malo era David. O sea, que David había maquinado todo para reemplazar a Saúl de su reino, pero en realidad no fue así. Fue la desobediencia del mismo Saúl lo que provocó que ya él no fuera más el rey de Israel. Vamos a leer en primera de Samuel 13, versículo 14, lo que la Biblia dice. Mas ahora tu reino no será duradero. Eso le dijo Samuel a Saúl. Ajá. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Sí, estas fueron duras palabras del profeta Samuel contra Saúl, el cual desobedeció a Dios y fue desechado como rey. Y ahora David, que era el rey de Israel, viene huyendo de su hijo de Absalón y se encuentra con este resentido que le empieza a arrojar piedras y empieza a decirle un montón de cosas terribles. Versículo 6. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo. Y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Bueno, subrayemos eso. Todos los hombres valientes. ¿Saben quiénes eran estos hombres valientes? Eran los super macro valientes de David. 30 guerreros profesionales. ¿Ha escuchado usted a los soldados SEALs? Bueno, ellos eran mejor que los SEALs. Eran impresionantes. Usted puede encontrar las hazañas de estos 30 valientes en la Biblia. Estaban vinculados directamente con el rey David. Y la lista completa aparece en 2 de Samuel 23, por si quiere más tarde buscarla. Se trataba de héroes de 1000 batallas, los laureados que habían acompañado a David durante muchísimos años. Continuemos, versículos 7 y 8. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Creo que muchas veces las personas hablan, pero realmente no saben lo que está pasando alrededor. Es muy fácil dar un juicio apresurado de las cosas. ¿Cuándo qué? Cuando no se tiene toda la información o cuando esa información ha sido alterada, sobre todo por los sentimientos. ¿Qué cuidado debemos tener nosotros para no caer o hacer un juicio desvirtuado y apresurado? Leamos lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 12, algo que debemos prestar muchísima atención. Uno solo es el dador de la ley, Dios, que puede salvar y perder. claro. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bueno, ahí estaba Simei juzgando, maldiciendo a David sin saber cómo eran las cosas realmente. Siempre habrá personas listas para regocijarse cuando un líder cae. Qué terrible, pero es verdad. Simei tuvo ese corazón chueco contra David por mucho tiempo, por largo tiempo, porque ya conocía a David, pero solo pudo mostrarlo cuando David parecía derrotado. Por supuesto que él estaba equivocado, porque David no llevó a Saúl y a su familia a la ruina, no, fue el mismo Saúl quien llevó a su familia y a él mismo a la destrucción. Fuera, fuera, gritaba este hombre, hombre sanguinario, perverso. ¿No creen ustedes que si estas palabras de Simei hubiesen sido ciertas, David no lo hubiera matado al instante?
Si David hubiese sido un hombre sanguinario, lo hubiera matado ahí mismo. Ahora hay que comprender algo, David era un hombre de guerra, destruía a los enemigos. Vamos a continuar, versículo 8. Perdón, 9, versículo 9. Entonces Abisai, hijo de Salvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Wow. ¿Quiénes eran estos tales hijos de Salvia? Bueno, son parientes de David. Son los hijos de la hermana de David. 3 sobrinos fuertes, valientes. Uno se llamaba Joab, otro se llamaba Abisai y el otro Asael. Bueno, uno de ellos ve la insolencia de aquel hombre, la falta de respeto hacia el rey y le dice: te ruego que me dejes pasar y le voy a cortar la cabeza a ese perro muerto. No sabía que había sobrenombres en la Biblia. Perro muerto. ¿Qué fue lo que respondió David? Qué sorprendente. Cuando nosotros vivimos llenos del Espíritu Santo, aún nosotros mismos nos vamos a sorprender de qué es lo que nosotros decimos. Versículo 10. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Les quiero decir, les quiero contar que la primera vez que yo leí esta historia, esta parte, tuve que leerla varias veces. Me quedé pensando y pensando y pensando, porque realmente me impresionó que David dijera: si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Así como lo oyen, Dios permitió que aquel hombre dijera aquellos insultos, aquellas groserías, que pronunciara hasta palabras de maldición hacia David, pero había un propósito. Por otro lado, David tenía claro que él no debía tomar aquella situación de manera personal, que lo que Simei estaba diciendo, él no tenía que tomarlo como algo personal. Veamos qué fue lo que David le dijo a aquel impetuoso hijo de Sarvia que quería cortarle la cabeza al que estaba insultando. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. En el libro de Proverbios, en el capítulo 17, 3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Nuestros corazones siempre van a ser probados. Dios irá permitiendo diferentes cosas en nuestra vida. ¿Para qué? Para ir limpiándonos de todo aquello que a Él le estorba, para lograr su propósito en nuestra vida. En medio de las grandes dificultades es que saldrá lo que hay dentro de cada uno de nosotros. No podemos apretar la pasta de dientes y esperar que salga mermelada de, ¿qué es lo que hace la? Membrillo. De membrillo. Gracias. No. Si nosotros apretamos la pasta de dientes, va a salir lo que hay dentro del dentífrico, o sea, dentro de la cosita esta, ¿no? Donde viene la pasta de dientes. Lo que va a salir es pasta. Así también Dios nos llevará a diferentes situaciones para poder sacar, quemar todo aquello que a Él le estorba, para poder seguir adelante con ese proyecto maravilloso que tiene con cada uno de sus hijos. Todo va a propiciarse para que al final podamos obtener la victoria. Pero por supuesto que Dios nos va a probar. Vean lo que dice Job 23, versículo 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Volviendo a la historia, David no tomó de manera personal las groserías de aquel hombre. Y esta es una de las maravillosas características que Dios pudo esculpir, trabajar en el corazón de David. Y es algo que yo le pido a Dios que haga en mí. Es algo que todos los creyentes debemos pedirle a Dios que Él ponga en nuestra vida. Que nunca hagamos personal un asunto. Porque si lo hacemos, nuestro corazón se llenará fácilmente
de amargura. Y la amargura es terrible, es terrible. La amargura impide que un creyente avance en su vida cristiana. Nosotros debemos de actuar de la misma manera en que Jesús siempre enseñó y actuó. Vamos a leer Mateo 5:44 y Primera de Pedro 2:23. Leamos Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, ahí nos dice, oren por sus amigotes, por la gente que le bendice, oren por aquellas personas que le desean a usted el bien, oren por aquellos que más bien andan a la par suya, no le están persiguiendo. No, todo lo contrario. Dice Jesús que nosotros debemos de orar aún por nuestros enemigos, por aquellos que inclusive desean el mal hacia nosotros. Vamos a leer Primera de Pedro. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quizá mirará Jehová mi aflicción. Esas fueron las palabras sabias de David en medio de una terrible situación. Recuerde que Dios siempre va a estar detrás de todo. Mucha gente de una u otra manera podría menospreciarle, decirle cosas que sin duda van a traer tristeza a su corazón, pero Dios quiere recordarle primeramente el valor que usted tiene hacia Él y segundo, que Dios siempre está en control de todo, en control de todo. Y cuando alguien maldice a otra persona, no siempre lo va a hacer con palabras antisonantes, las cuales por supuesto no vamos a decir en esta transmisión. Pero algunas veces, saben, la maldición pueden ser palabras menos toscas, pero igualmente hirientes. Por ejemplo, tonta o loser, que los chiquillos algunas veces dicen, o frases como, nunca vas a cambiar, vos nunca vas a cambiar, sos un teflón, nada se te pega. Amigos, hermanos, nuestra boca solo debe de abrirse para bendecir a otros, jamás para maldecir a alguien. Así lo dice la Biblia, así está escrito en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 10 al 12. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿Ven? ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La pregunta, ¿sus palabras endulzan la vida de los demás o la amargan? ¿Encuentran algo bueno? Cuando usted ve a una persona, ¿encuentra algo bueno en ella? ¿Hay algo que le gusta y lo resalta? ¿O al contrario, siempre está criticando, viendo los defectos de las demás personas? Dice Santiago, con nuestra boca bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y subraya el apóstol, hermanos míos, esto no debe ser así. Ni se le ocurra decir algo malo hacia alguien. No cometa ese terrible error. Nuestras palabras son como un boomerang, se van a volver contra nosotros. No sé si usted recuerda a Amán, es un personaje en el Antiguo Testamento. Este hombre malvado aparece en el libro de Esther. Este hombre odiaba al pueblo judío, al pueblo de Israel, y especialmente a un hombre llamado Mardoqueo. Bueno, Amán montó toda una conspiración, palabra de moda, ¿verdad? Toda una conspiración contra Mardoqueo, a tal punto que preparó una horca para guindar de ahí a Mardoqueo, aquel pobre hombre. Pero como dicen los abuelos, a Amán le salió el tiro por la culata. Vamos a leer, recordar esta historia en Esther, capítulo 7, versículos del 9 al 10. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo,
colgadlo con ella. Sí, pero no a Mardoqueo, sino a Amán. ¿Y qué dice? Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho, preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Hay una ley inequívoca. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso usted y yo debemos ser ese tipo de persona que marca la diferencia en un mundo egoísta, en un mundo calculador. Siempre hay algo bueno que decir de una persona. No sé, puede ser la jacket que anda, puede ser la corbata, puede ser la manera en que habla, puede ser el pelo, no sé. Siempre hay algo bueno que decir de una persona. Dedíquese a decir cosas buenas de los demás. David prefirió no devolver mal por mal, que es lo que acostumbramos los hombres. Él sabía que aquella triste situación no se le había escapado a Dios. Dice la Biblia, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por supuesto que David estaba afligido, pero él no levantó ni un dedo contra aquel enemigo. Versículo 12. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Qué maravilla, qué corazón. ¿Ah? Bueno, quizá mirará Dios mi aflicción porque estaba afligido, estaba triste. Usted sabe lo que es que su propio hijo se levantara contra él. Y ahí viene, aparece patas vueltas y le dice estas cosas terribles al rey. Pero dice, quizá mirará Dios mi aflicción y me dará Jehová bien por las maldiciones de hoy. En el capítulo 23 del libro de Deuteronomio, búsquelo por favor en su Biblia, vemos a un rey enemigo de Israel, se llamaba Balac. Este hombre, al observar cómo el pueblo de Dios se multiplicaba alrededor de su reino, entonces ¿saben qué hizo? Contrató a un falso profeta, se llamaba Balaán, ese profeta. ¿Para qué lo contrató? Para que según él maldijera a los israelitas, pero Dios no lo permitió. Más bien, hubo una sentencia de parte de Dios hacia aquellos enemigos que querían hacerle mal a Israel. Y siempre va a ser así. Dios estará al lado, va a estar protegiendo a aquellos que bendigan a Israel y no va a estar a la par, va a maldecir a aquellos que maldigan a Israel. Vamos a leer, recordar esta historia, Deuteronomio 23, versículos del 3 al 5. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Era ese pueblo donde este rey quiso destruir al pueblo de Israel. ¿Qué dice el versículo 4? Por cuanto nos salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Y hoy en el 5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Aquel tipo quería maldecirle al pueblo de Israel, pero Jehová dice, convirtió la maldición en bendición. ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, te ama. Dios nos ama. ¿Qué podrá hacernos el hombre? ¿Qué podrá hacernos el enemigo si Dios está con nosotros? Nada. Aquí hay un principio inalterable. Nadie puede maldecir a quien Dios ha determinado bendecir. Escuche, nadie puede maldecir a quien Dios ha determinado bendecir. Cuando Dios pone su mano sobre una persona, sobre una familia, sobre una nación, aunque se levante quien se levante, ninguna arma forjada prosperará contra aquel que Dios ha bendecido. Esto es algo que nosotros debemos entender. Debemos tener esa gran confianza. Muchos cristianos están mal informados. Fíjese, ese es el trabajo del diablo, mal informar. Hacer dudar al creyente del amor de Dios. Hacer dudar al creyente, a los hijos de Dios, del inmenso amor que tiene Dios hacia nosotros. Segunda de Corintios 11, versículo 3.
Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bueno, esa es la estrategia de la serpiente antigua. Lograr que nosotros pongamos los ojos ¿en qué? En las circunstancias y no en Jesús. Que nosotros creamos lo que dicen los demás y no en lo que dice la palabra de Dios. Que pongamos los ojos en las circunstancias y nos echemos a morir en lugar de poner los ojos en las promesas de Dios. Pero escuche, la estrategia de Satanás siempre va a ser la misma. Sin duda, es toda una maquinación de parte del diablo para que nosotros dejemos de ver todo aquello que Dios quiere que veamos, para que dejemos de oír todo aquello que Dios quiere que escuchemos. Clarísimo, es toda una conspiración para que vivamos llenos de ansiedad, llenos de temor, en lugar de recordar que toda nuestra ansiedad debemos echarle en los hombros de Jesús, todo nuestro temor, todo aquello que nos agobia. En 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7, escuche lo que dice la Biblia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice quejándonos. Cuidado, comete también ese error de quejarse delante de Dios. No lo haga. Simplemente eche su ansiedad en Cristo. Él va a sacar adelante la situación si usted decide confiar. Y quiero decirle que antes que existiera este planeta, antes que existiera este mundo, Dios le vio a usted y le escogió. Escogió a usted, a mí y a todos y cada uno de los creyentes. No solamente para bendecirnos, sino para que fuésemos de bendición para muchas otras personas. Qué extraordinaria promesa. Apúntela por favor, búsquela en su Biblia. Esta que encontramos en Efesios 1, versículos 3 y 4. Repito, Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió, dice este pasaje, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos transformados por medio de Cristo, para que nos viera como santos y sin mancha, porque a quien ve Dios en nosotros es a Jesús. Y escuche por favor, no importa cuántos deseen el mal hacia usted, cuántos pretendan maldecirle, Dios ya nos bendijo. Le bendijo a usted, me bendijo a mí, a todo creyente, con toda bendición espiritual allá en el cielo. ¿Qué le parece? Ahí afuera, en este mundo, hay personas disque importantes que no conocen lo que usted y yo conocemos. Es algo que por medio de su palabra Dios nos revela. ¿Qué cosa? Que Él nos escogió y nos bendijo en los lugares celestiales con toda bendición. Por eso, aún en estos momentos, como los que estamos atravesando, jamás debes olvidar lo que dice la palabra de Dios. Jamás debemos movernos de esa confianza, de la certeza que Dios nos da a través de sus promesas. En una dificultad como esta que estamos viviendo, en medio de la pandemia, en medio de la crisis que todos estamos pasando, en donde pareciera que no hay respuesta, hay respuesta. En donde Dios está poniendo una prueba, ¿para qué? Para que nuestra fe sea fortalecida. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por supuesto que durante estas situaciones, como las que estamos viviendo, es que nuestra fe va a ser probada, porque recuerde que la fe que no puede ser probada no podrá ser hallada. Por eso dice Pedro, como lo leíamos ahora, dice, sometida a fuego vuestra fe, dice, aunque
Dice, sí, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y qué claro lo tenía David, ¿verdad? El rey David, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por las maldiciones de hoy. David pudo cortarle la cabeza a aquel hombre y sin embargo dijo, déjenlo en paz, dejen que maldiga. Con todo esto Dios nos da una lección maravillosa, algo que debemos anotar. Si puedes tomar venganza, no lo hagas. Pagar mal por mal es una práctica del mundo. Si pudieras vengarte con la misma facilidad con que abres tu boca, mejor manténla cerrada o ábrela para decir lo que dijo David. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por las maldiciones de hoy. Bueno, si usted sigue leyendo, va a darse cuenta de la terquedad de aquel hombre Simeí. Dice la Biblia que mientras David y los suyos continuaron su camino, aquel hombre, como una mula terca, continuó insultándole, tirándole piedras, esparciendo polvo. Segunda de Samuel 16, versículo 13. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados y descansaron allí. Y descansaron allí. Descansaron allí. No entraron en el juego del enemigo. Porque este tipo no se quedó quieto. Simeí insistió en lo que estaba haciendo. Y como vio que nadie hacía nada, dijo, no, pues aquí voy a seguir molestando al rey. No olvide que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cansado, estaba muy cansado, pero dice que llegaron a un lugar y descansaron. Qué importante es descansar. En medio de todo lo que está pasando, Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Le pregunto esta tarde, ¿está usted cansado de esta vida sin sentido? ¿Cansado de la rutina? ¿Está fatigado de no poder hacer absolutamente nada y no poder salir adelante? ¿Ha intentado todo, casi todo, y no ha encontrado una respuesta a su vida? Quiero decirle que Jesús quiere bendecirle hoy. Él quiere darle la más grande bendición que puede existir. Él quiere darle la vida eterna. Escuche, no existe una bendición más grande que la vida eterna. Dios, por medio de su palabra, nos hace ver que todos somos pecadores. Ese es un problema serio que tiene todo ser humano. Y que la paga del pecado es la muerte. Recuerden que muerte es separación eterna. Esa maldición vino por causa de nuestros primeros padres que pecaron. El pecado vino por un hombre al mundo y por el pecado la muerte. Somos pecadores por herencia, pero también por elección. Cada uno de nosotros decidió vivir a su manera. Pero la Biblia también enseña que Dios muestra su infinito amor al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Jesús decidió hace más de 2000 años morir en aquella cruz. ¿Para qué? Para poder redimirnos del pecado, para poder salvarnos. Al que no conoció pecado, Jesús, el Padre Celestial, permitió que lo colgaran en aquella cruz, en ese madero, para así librarnos de la maldición del pecado. En Gálatas 3, versículo 13, escuche lo que la Biblia dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esta tarde Dios está poniendo al frente suyo la bendición de la vida eterna.
pero usted tiene que tomar una decisión. Es un asunto personal. En el libro de Deuteronomio, este pasaje es extraordinario. Capítulo 30, versículo 17, por favor, búsquelo en su Biblia. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? Hay una decisión que tomar. Es la decisión más importante de todas. Jesús hoy está tocando a la puerta de tu corazón. Él está poniendo al frente tuyo el más extraordinario tesoro, la más extraordinaria oferta. Se llama la vida eterna. Y la pregunta es, ¿qué vas a escoger? ¿Qué le vas a decir a Jesús? ¿Quieres escoger la vida eterna? ¿Quieres renunciar a tu vida de pecado? Entonces, dice la Biblia que tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La decisión es tan sencilla como una oración de fe. Una oración en la que reconoces que estás mal, en la que reconoces que has pecado, has fallado, pero que no quieres seguir viviendo así y que quieres a partir de hoy que Jesús sea el que gobierne tu vida. En Apocalipsis 3:20 dice la Escritura, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Le gustaría esta noche tomar esa decisión? Entonces me gustaría guiarle en una oración. Ahí donde usted está, puede hacerla en voz baja, en voz alta, la puede hacer de rodillas, en la posición que usted desee, pero tiene que hacerla con todo su corazón. Tiene que pedirle a Dios que le perdone. Tiene que reconocer delante de Dios que usted es un pecador y que ese pecado le lleva a un lugar terrible al cual usted no quiere ir. ¿Sí? El infierno. Pero que usted abre la puerta de su corazón, reconoce el sacrificio de Jesucristo como lo único que le puede reconciliar con el Padre Celestial. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Diríjase a Dios de la siguiente manera. Señor Jesús, quiero agradecerte, darte las gracias por esta tarde. Ahora comprendo que si mi vida está llena de mal, no veo bendición por ninguna parte, han sido mis malas decisiones las que me han llevado a este punto. Reconozco que soy un pecador, que el problema no es de la gente que está a mi alrededor y menos tu problema, sino que yo mismo he sido el problema. Perdóname, Señor, por cada uno de mis pecados. Perdóname, Señor, por las muchas veces que te he fallado. Perdóname, estoy arrepentido. He oído que tú quieres bendecirme con la más grande bendición, la vida eterna. Por eso es que esta tarde confieso con mi boca, Jesús, que tú eres mi Señor. Te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Entra, Jesús, entra en mi vida y empieza a transformarla. Te doy las gracias por haber estado dispuesto a morir en esa cruz por mí, para que hoy, como una dádiva, como un regalo, pueda obtener la vida eterna. Gracias, Señor.
Gracias por tu misericordia. Padre, te he pedido todo con un corazón lleno de gratitud y en el nombre que es sobre todo nombre. Te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted esta tarde tomó esta decisión, le felicito. Es la mejor decisión que pudo haber tomado. Es más, hay un fiestón, pero no aquí, sino en el cielo. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Imagínense la fiesta que hay ahí. Todos estaban expectantes, esperando qué ibas a hacer. Y cuando dijiste en tu corazón, voy a hacer esta oración, y cuando dijiste amén en ese momento, bueno, no me puedo imaginar la clase de fiesta que hay en el cielo. Nos gozamos contigo y queremos darte 3 consejos muy sencillos, muy fáciles, pero que sin duda van a edificar tu vida cristiana. El primer consejo es que usted tiene que leer este libro. Es el manual del constructor. Aquí está la agenda de lo que tengo que hacer todos los días. Dios es tan maravilloso que no permite que sus hijos anden al garete. Él quiere guiarnos a través de su palabra. Leamos lo que dice en Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No sea como esas personas que compran una Biblia grandota, más grande que esta que tengo yo, ¿verdad? Bueno, esta es una de las que tengo. Y la ponen en un lugar, la dejan abierta y se empolva. No haga eso. Consígala para leerla. Todos los días debemos de leer la Biblia. Así como todos los días usted necesita la comidita para este cuerpo, usted todos los días necesita el alimento espiritual, porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundo consejo es que usted tiene que orar, hablar con Dios. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hable con Dios, hable todo el tiempo, y que no sea una repetidera. Cuando usted va a hablar con su papá o con alguno de sus hijos, usted no dice, un momentito, hola hijo, ¿cómo estás? Quiero saludarte y decirte que te amo. Y viene en la noche, hola hijo, ¿cómo estás? No, cuidado, y como creyentes hacemos como un cliché para dirigirnos a Dios y siempre la misma oración. No, hable con Dios, gócese de hablar con Él. Sépase dichoso de que el dueño del universo presta su oído para escuchar sus palabras. Por favor, no deje de lado la oración. Usted necesita oración, yo necesito oración, usted necesita orar por mí y yo necesito orar por usted. Siempre es muy importante orar los unos por los otros. Como dice la Biblia, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y el tercer consejo es hablar de Cristo, hablar siempre del Señor y a todas aquellas personas que nos encontremos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Atrévase a hablar de Jesús. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La primera persona es la que más cuesta, pero escuchen, luego vienen las demás, rápidamente vienen las demás. ¿Y por qué es que cuesta? Porque algunas veces hay un espíritu de cobardía. ¿Le hablo o no le hablo a esa persona? No sé mucho sobre la palabra, no se preocupe. Dios va a guiarle por medio del Espíritu Santo para que su boca se llene de bendición y pueda bendecir a otros con esa, la más maravillosa bendición. ¿Cuál? La vida eterna. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos esta tarde